Buenos días a todas y todas. Esta es la clase 8 de Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo que vamos a ver hoy son indicadores cinemáticos de deformación frágil y frágil dúctil. Y también lo vamos a ver a diversas escalas, ¿no? O sea, no solo frágil, frágil, dúctil, sino que a varias escalas. Y también, claro, hacia el final nos vamos a meter en lo que son las zonas de cizalla, pero calculo que eso lo vamos a tener que terminar de ver el viernes. Hoy es miércoles y en la clase de hoy llegaremos hasta esa parte, ¿no? O sea, zona de cizalla para el viernes lo vamos a dejar. Y decíamos eso, que si teníamos materiales litosféricos con su fábrica original, sobre esos materiales se aplican fuerzas que se convierten en esfuerzos, y veíamos que si pasaba la suficiente, que si esos esfuerzos llegaban a un punto determinado que denominamos esfuerzo de ruptura para la situación frágil, la deformación frágil, o el esfuerzo, la cesión, ¿no? Que es el esfuerzo necesario para deformar algo que está en una condición dúctil. Entonces, en ese caso, si llegábamos a esas condiciones, se producía la deformación. Y teníamos materiales deformados que podían ser fallas, o sea, secuencias que están falladas con fallas inversas o normales, o de rumbo, lo que sea, o pliegues, por ejemplo, ¿no? O situaciones que son de formación continua, en este otro caso. Y lo que siempre decíamos es que, en realidad, al geólogo lo que le interesa es, al geólogo estructuralista lo que le interesa, y está bien, es muy lindo describir las estructuras porque vas al campo, mapeas todo, o sea, es lindo, digamos, pero nosotros queremos conocer el camino inverso. Y precisamente, o sea, no todo lo que uno describe en el campo sirve para hacer este camino inverso. Lo que sucede es que hay ciertas estructuras que son muy particulares. A ver qué dice acá. El geólogo tiene que recorrer el camino inverso al tomado por el proceso. Si bien hay varias limitaciones, se puede hacer una aproximación para relacionar la deformación con la orientación de los esfuerzos que la generaron. Bueno, y si recuerdan algún ejemplo cuantitativo. Entonces, ese es el tema, que otra cosa importante es que nosotros, cuando estudiamos en el campo, medimos deformación. Acuérdense, nosotros vemos el producto de los esfuerzos, está bien lo que quedó ahí, está el coche roto ahí. Pero el accidente, digamos, la orientación de los esfuerzos, no los podés medir, digamos, no podés poner un aparatito en la roca que te diga cuál fue el sistema de esfuerzos hace 20 millones de años. Lo que sí podés es reconstruirlo o hacer una inversión a partir de la deformación. Y para eso, bueno, díganme si se acuerdan algún ejemplo, ¿no? Algo cuantitativo que tenga que ver con eso. Yo mido una orientación, por ejemplo, mido sistemas de falla, que es deformación, y con eso puedo estimar la orientación de los esfuerzos. ¿Se acuerdan de algo de eso? ¿Alguien se anima? Fíjense, entonces, esos son lo que nosotros conocemos como indicadores cinemáticos. Cuestiones, estructuras muy precisas que nos van a permitir conocer cuál fue cuál fue la orientación, perdón. Esas estructuras nos permiten reconstruir, por un lado, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir los ejes de deformación. ¿Se acuerdan? El S1 que era el más grande y el S3 que era el más chico. Y una vez que reconstruimos esos ejes de deformación, hacemos a la inversa, lo invertimos y reconstruimos los esfuerzos. Bueno, la pregunta anterior tenía que ver con las fallas conjugadas de Anderson, creo. Esa era la respuesta, digamos, que vimos en la clase pasada. Bueno, y entonces lo que tenemos acá a la derecha es un indicador cinemático que se conoce como budinage. A partir de ese budinage, nosotros reconstruimos los ejes de la deformación, y los ejes de la deformación hacemos acá, ahí está. Entonces partimos de la derecha hacia la izquierda. Tenemos el indicador cinemático. Reconstruimos los ejes de deformación
y los ejes de deformación nos sirven para hacer una inversión y estimar los ejes de los esfuerzos. Básicamente decíamos que la deformación tenía como dos direcciones. Una dirección que era de estiramiento y una dirección de acortamiento. La de acortamiento es el S3, porque es el que queda más chiquito. La de estiramiento es el S1. Y digamos, la contraparte con respecto a los esfuerzos es a la inversa. O sea, la dirección de acortamiento, que es el S3, coincide con el sigma 1 de los esfuerzos. Y la dirección de estiramiento, que es el S1, coincide con el sigma 3 de los esfuerzos. O sea que, ahora lo vamos a ver con varios ejemplos, lo que sucede con estas cuestiones es que en general, aproximadamente, el elipse de deformación, que se forma infinitesimal, el elipse de deformación infinitesimal, que es el que se va generando al momento de la deformación, se corresponde, se corresponde aproximadamente con la inversa del elipse de los esfuerzos. O sea, si tenemos una elipse de deformación que está así paradito, el elipse de los esfuerzos que lo está produciendo va a estar acostado. Bueno, y lo que es importante es que dependiendo del mecanismo de deformación que habíamos dividido en cizalla pura, cizalla simple, como los dos grandes extremos, y por suerte hoy vamos a ver casos donde se aplican los dos al mismo tiempo, es decir, supuestamente con estos dos mecanismos de deformación yo podría explicar cualquier tipo de estructura o indicador cinemático que veo en la naturaleza. Puedo encontrar estructuras que sean solamente con cizalla pura, solamente con cizalla simple, o una combinación, aparentemente, o en teoría siempre lo podría explicar con los extremos o las combinaciones de ellos. Bueno, y acá lo importante, fíjense, cizalla pura, tengo la dirección de acortamiento y la de estiramiento. Y decíamos que la cizalla pura era no rotacional, lo que está más sencillo acá es como más intuitivo la cizalla pura, porque básicamente es más fácil de ver, que hay algo que se está aplastando, en este caso es como si fuera un sistema extensional, ¿no? Se está achatando en la vertical y se está estirando en la horizontal, y vemos acá los ejes de deformación. El caso de la cizalla simple, que sí era rotacional, decíamos que lo podíamos ver como si fuera un mazo de cartas, y fíjense ahí en el canal de YouTube, hay un ejemplo que hice el año pasado que está bueno. Bueno, no sé si está bueno, espero que esté bueno. Di todo lo que pude ahí. No, si se fijan está bueno porque ahí comparo bien cómo son la cizalla pura, la cizalla simple. Es un video cortito. Y cuál sería los ejes de deformación en cada mecanismo, ¿no? Para cada mecanismo. La cizalla simple, vemos que requerimos una zona de cizalla, eso sí es importante. La cizalla simple requiere movimiento en una la cizalla simple requiere sí que exista movimiento entre dos bloques. Voy a bajar esto, me está volviendo loco. Ahí está. Requiere movimiento de dos bloques que se mueven paralelos a un plano. Bueno, básicamente lo que es importante en la cizalla simple, la posta, fíjense, en la cizalla simple tenemos dirección de movimiento, ¿ven? Tenemos dirección de movimiento. Este se mueve hacia la derecha, el de abajo hacia la izquierda. Yo esto en la pantalla, ¿no? Lo estoy viendo como horario, un movimiento horario, como si fueran las agujas del reloj, o lo que se conoce como dextrógiro. Y lo importante de esto es que, acuérdense, esto es pregunta de final, y si contestan esto mal, ya están medio fulminados en el final. Lo que está bien es que los ejes de deformación están a unos 45 grados con respecto al de movimiento. Ya si me los dibujan paralelos al de movimiento, están listos y listas. Así que bueno, eso es lo importante. Acá en cizalla simple, fíjense que tenemos vectores de movimiento,
y los ejes de deformación a 45 grados de los ejes de movimiento, que hoy lo vamos a ver hasta el cansancio. Cómo aprender a reconocerlos. Bueno, y acá dice cizalla pura, no rotacional, es no rotacional y coaxial. Claro, porque digamos, tenemos es una dirección de acortamiento, otra de estiramiento, y veíamos que era el ejemplo de la silicona, ¿no? En ese caso, a ver. A ver si tengo esta otra cámara. Ahí va. ¿Por qué? Sí, ahí está. Ahí va. Claro, eso lo que explica muy bien la cizalla pura es esta silicona. Por ejemplo, lo pueden hacer con una masilla también. No hay nada mejor que un viernes a la noche, si están aburridas o aburridos, para hacer esta clase de experimentos. Entonces, si acá yo dibujo dos ejes, pero en realidad lo que estoy dibujando tiene que ser como un marker, ¿se entiende? Es como cuando en la clase 2 de elementos básicos de geología estructural decimos necesitamos un marcador, digamos, algo que nos indique, algo que después se deforme, que yo sepa cómo era inicialmente, y de esa manera puedo saber cómo es la deformación. Entonces, básicamente lo que sucede en cizalla pura es que existe una dirección de acortamiento y otra de estiramiento. Ahí está. Y lo que vemos es que los indicadores, o sea, básicamente esos dibujos que yo hice podrían ser belemnites, como es en el ejemplo de la clase de deformación. Lo que vamos a ver es que, como justo son ortogonales a los ejes de deformación, no sufren ningún tipo de rotación. Siguen verticales y horizontales. La diferencia sí está en que si antes eran todos iguales, lo que estamos seguros ahora, esa podría haber sido, digamos, son belemnites, pónganse, y lo que yo sí sé es que inicialmente todos tenían el mismo largo. Entonces, a partir de eso me puedo dar cuenta que esta es la dirección de acortamiento y esta es la de estiramiento, porque los que están verticales quedaron más reducidos en tamaño y los otros se estiraron. Y básicamente la dirección en la que se contrajeron, en esa dirección en la que se contrajeron, para la deformación es S1. Perdón, es la S3. Y la dirección en la que se estiran es la S1. ¿Por qué? Porque si esto yo lo paso a una elipse de deformación, ¿no? A ver si se lee algo. Ahí vamos. Igualmente creo que todo lo que dije hasta ahora, como era simétrico, no... Ahí está, funcionaba igual. Ahí vamos. Entonces lo que decimos es, esta es la S3 de deformación y esta es la S1. Ahora, díganme, ¿cuál era la dirección de los esfuerzos? ¿Cuál era el sigma 1 y el sigma 3 para producir esto? ¿Qué les parece? Alguien que me lo diga. Sigma 1 está en la misma dirección que S3. Perfecto. ¿Por qué? Porque el sigma 1 eran mis dedos, ¿está bien? Y yo lo que hice con mis dedos es aplastarlo exactamente, como me decías, en la dirección de S3. O sea que, si yo esto lo traduzco en esfuerzos, por cómo la fuerza que yo hacía con los dedos estaba en esta dirección. Así que este es el sigma 1, perdón. Acá está el sigma 1 y acá está el sigma 3. Otra cuestión que yo podría hacer para obtener el mismo resultado es hacer un sigma 3 negativo, miren. ¿Está bien? Mis dedos son los esfuerzos.
y lo que está abajo es la deformación que yo obtengo con esos esfuerzos. Por eso, cuando yo vaya al terreno, lo que me voy a encontrar es con esto. No me encuentro con esto, ¿está bien? Yo en el terreno, cuando esté en el terreno, no voy a poder medir esto. Lo que mido es esta estructura, y básicamente de esta estructura sale directamente esto. Esto es algo geométrico, ¿está bien? Tengo que hacer ciertas inferencias para saber magnitudes a veces. Si yo quiero saber magnitudes, exactamente cuál es el estiramiento, bueno, ahí es un poquito más, quizás requiere estadística, etcétera, etcétera, pero para saber direcciones no es tan complicado, siempre y cuando yo me encuentre con el indicador cinemático correcto. Y bueno, uno de los mejores indicadores para este tipo de deformación, para la cizalla pura, es el Boudinage. Y acá para el Boudinage, también esto lo pregunto, en uno de cada 2 finales pregunto qué es el Boudinage. ¿Por qué? Porque es una muy buena manera de que ustedes utilicen los conceptos, todos estos conceptos, indicador cinemático, esfuerzo y deformación. ¿Qué condiciones requiere? Que exista un contraste riológico. Con contraste riológico se refiere, acá arriba, si ven la situación original, que existan capas que tengan un comportamiento riológico frágil, con intercalación de otras capas que tengan un comportamiento riológico dúctil. En este caso, a cierta profundidad, lo que veíamos es que en la teórica del círculo de Moore y las envolventes de Moore, en realidad, envolvente de Coulomb-Moore, veíamos que se llegaba a cierta temperatura donde los materiales, o sea, si estábamos en una situación superficial, todos se comportaban de manera frágil. Si estábamos muy profundo, todos lo hacían de manera dúctil, pero si estábamos en ciertas situaciones intermedias que se llaman zona frágil dúctil, bueno, los materiales, algunos se comportaban de manera frágil y otras dúctil, porque eso dependía de la temperatura. Entonces, no todos exactamente pasaban de frágil a dúctil a la misma temperatura. Entonces había como una región donde algunos todavía eran frágiles y a otros ya empezaban a ser dúctiles. Y básicamente, por ejemplo, y acá también, piensen algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que sea dúctil acá podría ser pelitas o arcillas, y lo que es más duro podría ser bancos de areniscas, basaltos, carbonatos en areniscas, ¿entiende? Ustedes tienen que pensar una situación donde exista ese contraste, una roca más indurada en otra que sea más dúctil, y hay montones de ejemplos, ¿está bien? O sea que el Boudinage, que ahora vamos a explicar, se forma en un montón de tipos de roca diferentes. El régimen es extensional, por lo general. Lo que vemos es que, si ven acá como estas tres etapas de una misma evolución, eso es lo que representa. El A es la situación original con contraste riológico. El B es ya un poquito, fíjense, si comparamos el de arriba con el de abajo, ya pueden ir viendo cuál es la dirección de acortamiento y de extensión, ¿no? Estamos hablando de deformación. Y en C, bueno, ya mucho más avanzado. A ver, alguien que me diga cuál es la dirección acá del acortamiento y de la extensión. La dirección de acortamiento sería vertical y la Sí, muy bien. extensión Porque si horizontal. ustedes miden este alto, y lo miden para B y para C, van a ver, se van a dar cuenta, digamos, si ustedes miden el alto de ese cartoncito, va a ir disminuyendo. O sea que la dirección de acortamiento está en la vertical, la de estiramiento en la horizontal, eso es súper fácil de ver acá. Ahí está. Bueno, que se está estirando en la vertical es fácil de ver, ¿no? Acá tienen una longitud que se está estirando en la horizontal, bueno, es súper fácil de ver, se ve directamente. Para ver que se acorta en la vertical lo tienen que medir quizás. Bueno, y esto, digamos, estas direcciones, como habíamos visto anteriormente, básicamente lo que suponen es que esas direcciones de deformación
traen aparejado estas direcciones de los esfuerzos, ¿no? Un régimen extensional tiene un sigma 1 vertical y un sigma 3 en la horizontal. Acá ya estoy, lo que medíamos antes, cuando medimos deformación, y lo que estamos estimando son los esfuerzos. Y bueno, lo que dice acá, que esto es típico de las zonas de transición frágil dúctil, o sea, estoy a una profundidad en la cual una de las rocas, las pelitas, se comportan de manera dúctil, porque fíjense eso, ¿no? ¿Qué le está sucediendo a los bloques que son más indurados? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de deformación están sufriendo ahí? Y básicamente después diferencio, ¿no? Los budines y los cuellos, ¿no? Pero veamos eso, que acá inicialmente estos bloques son continuos y acá se fracturan. ¿Y qué tipo de fracturaciones, qué tipo de deformación están sufriendo? Digamos, los que se comportan de manera frágil. Porque las pelitas lo que vemos es que van fluyendo, pero no vemos en B y en C, no vemos una fractura. Ahora, ¿qué tipo de fractura? Lo que tienen que ver acá es qué relación tienen estas fracturas con respecto a sigma 1 y sigma 3, digamos, su orientación. Y qué tipo de movimiento se produce entre las paredes de esas fracturas. Y ahí me van a poder decir qué tipo de fracturas son. ¿Son tensionales? Perfecto, son tensionales, son fracturas perpendiculares a sigma 3 y se forma cuando los esfuerzos diferenciales son chiquititos y se meten en el campo de Griffith, ¿no? Entonces, al meterse ahí en el campo de Griffith, es el tipo de estructuras que decíamos que era de modo 1, fallas de modo 1 o fracturas tensionales y aclasamiento, básicamente. Entonces, todo eso, fíjense que a partir de esto, esta relación geométrica, yo puedo estimar cuál es la dirección de los esfuerzos. Después se llaman budín, porque el budinage básicamente es un término francés que se usa para morcillas. Entonces, es como una ristra de morcillas el budinage. Y así van quedando, digamos, si vos lo ves, acá parecen como las morcillas bombón, ¿no? Podrían ser chorizos para nosotros también. Y el chorizo en sí mismo se llama budín. ¿Viste? Como que si vos decís budín, parece como nuestro budín de chocolate, no sé, o lo que sea, pero el budín en realidad es como si dijeras morcilla. Entonces, después de que existe cierta magnitud de estiramiento, bueno, esos budines se van diferenciando cada vez más, ¿no? La fractura tensional que me decía recién la compañera, la fractura se produce acá, o sea, ahí se fracturó la roca. Y después, con el tiempo, lo que sucede es que se van separando esos bloquecitos que en algún momento se fracturaron, bueno, se van separando. Y entonces ahí se va aumentando el espacio que, en ese caso, sería el cuello, ¿no? El cuello entre los budines. Bueno, y acá está acá está representado un budinage en el terreno, y tenemos, bueno, esta es la dirección de acortamiento, la dirección de estiramiento, están en blanco y negro. Acá podemos ver perfectamente una pequeña fractura tensional, todavía no se llegó a desarrollar bien el cuello, digamos, ¿no? Acá sí parece que hay un cuello un poquito más marcado. Una zona de cuello, pero no veo fracturación, pero bueno. Acá sí se ven las fracturitas. Profe, Sí. el cuello sería el mismo material, ¿no? El cuello inicialmente sí, porque ahora en la próxima vamos a ver que, digamos, dependiendo de cómo es ese contraste, cuando no hay mucho contraste riológico, vemos que en vez de formarse segmentitos muy discretos, como que se van estirando, hay como cierta continuidad. A ver, en el caso de acá se ve bien, ves que no se llega a separar del todo. O sea, los budines están medio conectados por una partecita que es del mismo material. Ese sería como el cuello posta, digamos. Cuando están así,
No sé, yo lo llamaría cuello también, pero quizás en la literatura hay como una diferencia, ¿se entiende? Entre estos cuellos de acá abajo, que están conectados todavía por el mismo material, y acá que están cortados. Podrías diferenciar, decir, bueno, este cuello ya se rompió el material, algo así, o ya se terminó de separar. Yo lo seguiría llamando como cuello. La zona del budín, este es el budín, ¿no? Esta es la zona del budín, y esta es la zona del cuello, yo la llamaría así. Y entonces lo que está en blanco y negro, esa es la deformación, es lo que vos me dices en el terreno. Y lo que está en amarillo y en naranja son los esfuerzos que vos estás estimando. Es lo que decíamos, que entonces decíamos, bueno, el budinage, hay variaciones en el contraste frágil-dúctil. La forma de los budín refleja el contraste de viscosidad o competencia durante la deformación. Dice, por ejemplo, acá arriba, bueno, hay fracturas extensionales, eso seguro. Y según el comportamiento de los budines, digamos, del material que está intercalado, si el comportamiento es más frágil o más dúctil, vamos a tener diferentes formas para los budines. Dice, budines rectangulares significan que tiene un alto contraste de viscosidad, comportamiento frágil puro, ¿está bien? Acá vemos bien cuál fue los límites de las fracturas que después se separaron, y los budines, por más que después sufrieron bastante extensión, tienen su forma original. En el caso verde y en el marroncito, que básicamente el marroncito es el que está acá abajo, vemos que directamente los budines son unos pescaditos, ¿no? Una cuestión como súper achatada, y eso tiene que ver con que la separación fue por fracturación, pero mientras que los bloquecitos de arriba no se deformaron dúctilmente, estos del medio y los de acá abajo también tuvieron una cesión dúctil, por eso se aplastaron y se estiraron, ¿no? Se aplastaron en la vertical y se estiraron en la horizontal. Budines elipsoidales, que son los de acá abajo, tienen un bajo contraste, comportamiento más dúctil. Y lo que está acá en el medio, sí, eso es totalmente dúctil. Después el que está acá abajo, algo interesante que tiene que ver con este otro material de acá. Yo lo que diría es que, fíjense, esto como que habría que ir al terreno y ver si realmente es así, pero vean que acá tenemos budines y acá tenemos como filones capa que no están deformados. O sea, si los tres tienen el mismo material pero no están deformados, hay dos que no están deformados y el de medio sí, entonces lo que podría representar es que hubo un evento de intrusión, que es este que está acá en el medio. Primero se deposita la secuencia. Ese sería el primer paso en la historia geológica. El paso 2 es la intrusión de este cuerpo. El paso 3 es la deformación de ese cuerpo por budinage, y el 4 es la intrusión de estos cuerpitos que no están deformados. O sea, siempre que hay algo que no está deformado en el medio, algo sí está deformado y algo no está deformado, sabemos que la deformación ocurrió en el medio, ¿no? Bueno, el ancho de cada budín varía como función del espesor de la capa competente. Relaciones típicas son entre 2 y 4. Es decir que si yo hago el ancho dividido el alto, o el espesor, me da una relación entre 4 y 2. Es 4 veces más ancho que alto. Si mide 4 metros de ancho, tiene 1 metro de espesor. Y acá de nuevo, ¿no? Esa misma relación, esto es para una condición más frágil del budín, o una condición más plástica o dúctil del budín. Acá sí, mira, vos que me habías preguntado, acá lo llaman separación o gap, y acá lo llaman neck. Así que bueno, eso sería, para tenernos, digamos, algo como más teórico, sería así, que si tenemos budines los budines, la respuesta correcta, que te la doy ahora, entonces, los budines tienen cuello cuando el comportamiento es más dúctil, y entonces ahí se mantiene esta continuidad, ¿no? Igual, para mí sería válido también como hablar de la zona del cuello, pero
nada, me estoy justificando por lo que dije, por lo que pienso, nada más. Bueno, y acá tenemos entonces como un ejemplo con una situación intermedia de las que vemos acá arriba, creo yo. Todavía hay un cuello, tiene forma de elipsoidal si se quiere, pero también, por otro lado, también conservan en el medio al menos una forma bastante paralela, ¿no? Así que yo creo que estaríamos como en una condición más intermedia entre estos dos ejemplos, es la fotito de acá abajo. Bueno, después, fracturas tensionales, ¿no? Que ya me lo habían dicho, que se forman cuando el esfuerzo medio, el sigma 1 menos el sigma 3, es menor a 4 veces la resistencia tensional. Para eso tienen que ir a ver la teórica 0,5. Pero es básicamente lo que está diciendo. Acá están las fracturas tensionales, están súper bien preservadas. Esto que se ve acá en blanco tiene que ver, o sea, estas venas tensionales siempre se mineralizan, digamos, en esas fracturas, por lo general se aprovechan. En el Boudinage, las fracturas pueden ser rellenas por el material circundante, en este caso las pelitas, que están acá. Pero si no, son tendientes, todas las fracturas tensionales, en casi cualquier ambiente, ahí internamente tienden a rellenarse con los materiales que anden dando vuelta, ¿no? Y esto de acá, sigma 1 menos sigma 3, es menor a 4 veces la resistencia tensional. Bueno, para eso vayan a ver la teórica 0,5, y sigma 1 menos sigma 3 es el esfuerzo diferencial, o sea, que es qué tan cabezón es el círculo. Y dice que tiene que ser menor a algo, a 4 veces el esfuerzo diferencial, porque si fuera más grande que eso, no entra, es muy cabezón y no entra en el criterio de Griffith. Se produce una fractura tensional antes. Perdón, se produce una fractura de cizalla y no una fractura tensional. Y les voy a decir algo más que quizás si tengan que ir, pensarlo, digamos, anótenlo y vayan a ver la teórica 5, que es que el esfuerzo tensional es la mitad del esfuerzo de cohesión. Entonces, que esto sea menor a 4 veces el esfuerzo tensional, tiene que ser, por lo tanto, menor a 2 veces la cohesión. Y si se fijan, la cohesión es la ventanita, si ustedes se fijan, la cohesión para el estado negativo, y el positivo y el negativo, si ustedes se fijan, esa ventanita, básicamente va a ser, la ventanita que permite que el esfuerzo diferencial entre o no hacia la zona de Griffith, bueno, es básicamente la cohesión, ¿no? Son la cohesión positiva a la negativa, que básicamente es igual a 4T. Vayan y veanlo ahí. Bueno, ahora me van a ayudar a posicionar los ejes de deformación. Acá está los Boudin a la antigua, ¿no? En Francia. Y estos son unos que tienen cebolla, creo yo. Hay de todo, es como las morcillas de acá. ¿Qué dicen? ¿Quién me va a ayudar a posicionar los ejes de deformación? A ver, vamos a posicionar los ejes de deformación ahí. Me fui para cualquier lado. Ahí está. Vamos a hacer así. Los ejes de deformación. Si estos de acá son nuestros Boudinage, ¿no? Entonces tienen que decirme el S1 qué dirección tiene. Y esto lo vamos a usar para el S3. ¿Qué dicen? En la horizontal sería en la dirección de estiramiento. ¿Ese qué es? ¿El S1 o el S3? El S1. El S1, bárbaro. Así que acá la dirección de estiramiento, ponemos el S1. Ahí. Esta es la dirección en la que se estiraron. Y entonces la de acortamiento, acá en la vertical.
Ahí nos queda también como ejemplo. Bueno, sigamos. Ahí nos quedó. Y después vemos que podemos tener budinage simétrico o asimétrico. Esto también como para dar un toquecito más, ¿está bien? Fíjense que hasta ahora nosotros estábamos viendo este tipo de budinage. Decíamos que entonces se daba esa relación, ¿no? Entonces, al darse esa relación, veíamos que más allá de si estuviéramos en un comportamiento para las capas induradas, basálticas o carbonato, lo que sea, era comportamiento que podía ser entre frágil a más dúctil, pero se generaban fracturas de extensión. ¿Por qué? Porque estoy metido en la zona de Griffith, ¿no? Se daba esa condición que el esfuerzo diferencial era chico. Y entonces actuaba la deformación coaxial de la cizalla simple. A ver, déjenme bajar una cosita. Perdón. Bueno, ahí está, perdón, me distraje. Voy a borrar. Ahí está. Bueno, entonces decíamos que los ejemplos que vimos hasta ahora teníamos fracturas extensionales, que son las que se producen en las capas induradas, que pueden ser o más frágiles o más dúctiles. El tipo de deformación que teníamos era coaxial por cizalla pura. Ahora, si no se cumple esa condición, ustedes pueden haber dicho, bueno, pero si no se cumple esa condición donde los esfuerzos diferenciales no eran tan chicos, sino que son más grandes, ¿qué pasa ahí? ¿No se produce el budinage? Sí, sí se produce el budinage, y en ese caso lo que vamos a tener son fracturas más simétricas, pero van a ser fracturas de cizalla. O sea que los ejemplos que veíamos teníamos fracturas extensionales, pero se pueden producir fracturas de cizalla. Después lo vamos a ver para los sistemas de Riff, que son fallas no rotacionales. Fíjense, un diseño que sigue siendo simétrico. O sea que lo que yo diría es que estamos todavía acá en la cizalla pura, pero en vez de fracturas extensionales tenemos fracturas de cizalla. Y si esas zonas donde están metidos los budinage sufren algún tipo de cizalla simple, entonces ahí se van a formar zonas de cizalla asimétricas con rotación de bloques. Bueno, esto de acá es un poquito más complejo y espero que lo entiendan hacia el final, si quieren, cuando preparen el final de la materia. ¿Está bien? Quizás para la teórica de hoy, con que entiendan esta parte, no esto que está acá más a la derecha, creo que con que entiendan esto, está bien, digamos. Después las otras dos ejemplos, podríamos, sí lo van a tener que saber cuando rindan el final. Esto es algo que les voy a preguntar. No sé si hay más ejemplos de esto, ¿no? Después lo que podríamos hacer es buscar, ahora si tenemos un tiempito, busco algunas fotos para que vean ejemplos de eso, de fracturas de cizallas simétricas y asimétricas en budinage. Bueno, y acá un poquito más explicado de nuevo, ¿no? Acá las fracturas extensionales porque el esfuerzo diferencial es chico, o las fracturas de cizalla, estas son las tensionales, o las fracturas de cizalla
cuando las condiciones son de esfuerzos diferenciales más grandes. Sin y con cizalla simple. Hacia la derecha hay un movimiento en la horizontal, que es lo que vamos a ver en un ratito cuando veamos indicadores para zonas de cizalla simple o zonas de cizalla, vamos a ver qué sucede esto. Fracturas en la cual hay rotación de bloques. Pero eso lo vamos a terminar de ver el viernes. Bueno. Y después, bueno, relación entre el budinage y los ejes de deformación en una elipse en 3 dimensiones, ¿no? Como que ahora veíamos todo en un plano nada más. Entonces solamente definíamos una dirección de acortamiento y otra de estiramiento, pero eso porque es más que nada una deformación, digamos, una cuestión que tiene que ver con que los budinage nosotros los vemos en afloramiento, y los afloramientos en general, bueno, es un plano, vos estás viendo un acantilado, un corte sobre la ruta, o una cara de la montaña, ves un plano. Entonces vos ahí definís un sigma, un S1, una dirección de acortamiento y de estiramiento, y te olvidás sería el S2, ¿está bien? Como el S2 no le das bola. El S2 puede ser S1 igual o mayor a S2, igual o mayor a S3. Entonces, puede ser que tengas una dirección S1 de acortamiento y 2 de estiramiento, si S2 es igual a S3. Y si S1 es igual a S2, vas a tener 2 direcciones de acortamiento y una de estiramiento. Bueno. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Pero una misma capa puede mostrar extensión budinage en un sentido y plegamiento en otro si existen 2 ejes de acortamiento, ¿no? Veamos en el de arriba, por ejemplo, dice achatamiento uniforme. O sea que nosotros en esta cara vamos a ver en una de las caras que tendríamos, por ejemplo, el S1 y el S2, perdón, el S1. Claro, acá tenemos un S1, o sea, en esta cara de acá, vamos a marcarla. En el puntero, pluma, ahí está. En esta cara, nosotros, ¿qué 2 ejes podemos ver? Vamos a ver el Z, que está en la vertical, y el X, que está en la horizontal. Acá lo que estamos viendo en el eje Z es una capita que está plegada. O sea que eso nos está indicando que en el eje Z hubo acortamiento. Y que en el eje X tenemos el budinage que nos indica el estiramiento. O sea que ahí ya definí Z y X. Sería, en Z tengo el S1, en X tengo el S3. Ahora, si nosotros vemos en esta otra cara, ahí voy a tener el Z, es el mismo Z en la vertical, pero en la horizontal tengo el Y, donde también tuve estiramiento. O sea, este sería un caso S1 mayor que S2 igual a S3. A ver, vamos al de abajo. Dice plane strain. ¿Por qué? Porque tenemos toda la deformación, de acá abajo, vamos a ver que tenemos toda la deformación concentrada en un solo plano. Hay una dirección en la cual no hay deformación. A ver, díganmelo ustedes eso, a ver. ¿Quién se anima? Vamos a ver para esta cara, ¿no? El eje Z, ahí voy a poder ver el eje Z y el X. ¿Qué dicen? Yo lo que les pregunto específicamente es, ¿cuál se corresponde en esta cara donde veo Z y X? ¿Cuál es el de acortamiento y cuál es el de estiramiento? ¿El Z o el X? ¿Qué dicen? Y Z el de acortamiento y X el de estiramiento, ¿no? Sí, perfecto. Y cuando vemos en esta otra cara, decimos, el Z es el mismo, porque esta cara también contiene a Z, pero ya no contiene a X, contiene a Y. Y en esta cara, ¿qué sucede en la dirección de Y? ¿Hay estiramiento o acortamiento?
no se ve ninguna deformación. Claro, no hay deformación en esa dirección. O sea que sería z mayor a x mayor a x, z mayor a y mayor a x, de tal manera que en y, perdón, en la dirección de y directamente no hubo deformación, y eso es lo que se conoce como deformación plana, si se quiere, o deformación en un plano. Acá, miren acá arriba, si yo veo este plano, hubo estiramiento, en este otro plano hubo estiramiento, en este plano hubo estiramiento, en este plano no pasó nada, que sería la dirección de y. Y el de abajo se llama extensión uniforme. Extensión uniforme. Bueno, no sé. Pero no sé. No me sirve didácticamente el nombre. No lo puedo enganchar. Pero lo importante acá es que tenemos el Z, acortamiento en Z, después piénsenlo bien. Tenemos estiramiento en X y acortamiento en Y. Tenemos dos direcciones de acortamiento y una sola de estiramiento. A ver si tenemos algún ejemplo. Bueno, vean por ejemplo que si yo estoy trabajando en un plano, voy a tener, esta es la dirección de estiramiento, que es esta que marco acá. Esta es la dirección de acortamiento, que es esta que marco acá. O sea que yo estoy viendo este plano. Y entonces lo que yo puedo hacer es, en principio, decir, bueno, yo tengo solo dos direcciones de deformación y en la otra no pasa nada. O sea que es un aparente plane strain, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para ver si eso realmente es así? Tengo que ir a estudiar esta otra cara. Y cuando hay extensión en dos direcciones, ya el budinage, fíjense, lo que estoy viendo acá, ya no es más un corte. Lo que estoy acá es viendo la espalda, la superficie del budinage, ¿está bien? Y en ese caso, lo que veo es que tengo dos direcciones de estiramiento, ¿se ve? Están marcadas las direcciones de estiramiento porque son perpendiculares a todas estas fallas, a todas estas fracturas tensionales. Así que el sigma, el S1 sería el perpendicular a esta superficie, y después tengo estas fracturas tensionales que me indican dos direcciones de extensión. Una estaría acá, y la otra dirección de extensión. Y esto, bueno, se llama budinage en chocolate, ¿no? Son como unas tablitas de chocolate. Tengo dos direcciones de estiramiento y en la vertical la de compresión. Ahí está, acá tengo una superficie de compresión. La dirección, digamos, hay un afloramiento que me permite marcar la vertical. O sea que en realidad tengo acá un caso de extensión uniforme. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio que es, vamos a orientar el elipse de deformación. A ver. Ahí estamos. A ver qué me ayuda. Acá tendríamos dos estructuras, dos indicadores cinemáticos. Este de acá y este de acá. Tenemos una escala, lo que nos faltaría es siempre es importante, esto incluso lo pueden hacer sin dedicarse a la geología estructural, simplemente pueden encontrar algo así en su tesis de licenciatura. Le sacan una foto con escala y con una orientación. Eso es importante que ustedes acá le pongan una orientación, donde está, sería básicamente escribiendo en la libreta, el oeste está a la izquierda, o el norte está a la izquierda, o lo que sea, y ustedes ya están orientando esto. Entonces es algo bastante sencillo. Agarramos el elipse de deformación para la cizalla pura y lo orientamos con respecto a estos indicadores. Ahora, para este elipse tenemos una dirección de acortamiento, que es la S3, y la de estiramiento, que es la S1. Ahora díganme ustedes cómo la oriento. ¿Qué dicen? S3 estaría horizontal. El S3 estaría horizontal. Perfecto. ¿Y por qué decís eso? Los pliegues, digamos, que se forman.
Claro, o sea que esta es la dirección, vos estás pensando que eso era un dique, o deben ser diquecitos porque, bueno, hay diques y filones capa, ponele. Entonces, sí, bueno, eso era recto ese dique y ahora está todo replegado, ¿no? Perfecto. Así que lo ubicás más o menos ahí. Y la otra dirección sería la de estiramiento. Después lo único que yo haría, digamos, como te doy otra posibilidad. Así está perfecto, ¿está bien? Ahora te pongo una cosita más, que es que si vemos acá ahí está. Dejémoslo así. Que si nosotros acá, bueno, está perfecto así. Ahí está. Tenemos la dirección de acortamiento y la de estiramiento. No, bueno, no voy a ser tan trucho. Les voy a decir que no. Como ven, tengo miedo de mezclarle, de confundirlos o confundirlas, pero acá está el budinage, ¿no? En la dirección de estiramiento vemos las superficies de ruptura. Ahí. Entonces este sería el budinage que vos pones como dirección de estiramiento. Ahora lo que yo digo es que este budinage está apenas fracturado, pero no parece, comparado con la magnitud de compresión, no parece muy grande la magnitud de extensión. Entonces lo que yo haría en principio, después podés ir y ver más estructuras, ¿no? O sea, la idea es como hacer 3, al menos si están en la licenciatura van a hacer 3 o 4 mediciones. Y si es un trabajo para un doctorado, bueno, van a intentar hacer 50, 100. Pero a lo que voy yo es que quizás te convenga, en este ejemplo, acercar más la dirección, la dirección de este budinage, que es muy suave, acercarla más a las líneas de no deformación. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo esto lo inclino, esa dirección de acortamiento que vos medís todavía está en el campo de acortamiento y la dirección de extensión está un poquito más cerca de la línea de no deformación. Pero bueno, eso ya les digo, es como una cosita un poquito más compleja. Así estaría perfecto como lo orientó el compañero. Bueno, otros ejemplos para esas direcciones de acortamiento y de extensión son las estilolitas. Digamos, las estilolitas se generan porque en una dirección, a ver esto cómo está orientado, o sea, son otros indicadores cinemáticos. Hasta ahora vimos el budinage con un montón de ejemplos, ahora estamos viendo este otro ejemplo que son las estilolitas. Las estilolitas vamos a orientar bien esto. Es esta dirección de compresión, ¿no? La dirección de acortamiento, que tiene que ver con este plano, ¿está bien? O sea, la dirección de acortamiento está metida en este plano. Y este plano es el que se corresponde con lo que vemos acá paradito. ¿Está bien? Estas son las estilolitas, en la dirección del acortamiento. Y después, nada, ahí tenemos eso. En la dirección del acortamiento. Que sería entonces, si yo mido acá, si yo dibujo acá la dirección de acortamiento, sería esta. Bueno. Y las estilolitas se forman, 99% de los casos, en rocas carbonáticas. Básicamente son rocas carbonáticas que van a tener una superficie de discontinuidad, por más que nosotros no la veamos. Eso se ve al microscopio, la superficie de discontinuidad en rocas carbonáticas. Y básicamente lo que sucede es que en esas superficies, en la dirección, digamos, lo que produce la compresión en los carbonatos es una disolución de ese carbonato por presión, y entonces lo que va a suceder es que en esas superficies estratigráficas se va a producir disolución, y esa disolución básicamente después se va marcando esta superficie de disolución
van tomando esta forma y se va marcando, digamos, porque en esas superficies de disolución se van concentrando ¿cómo se llama? Las imperfecciones, no, sería como las imperfecciones dentro del carbonato, digamos, ahí se van concentrando las partículas de hierro que pudieran existir, y entonces por eso después quedan muy bien marcadas las estilolitas. Y básicamente cuando se encuentran con una estilolita, son perpendiculares a la dirección de compresión. Y lo que tenemos acá, bueno, son venas de tensión, ¿no? Lo que está marcado acá. Estas son venas de tensión que están marcando la dirección de estiramiento. Que acá en el caso de la foto no vemos eso, no vemos la dirección de estiramiento, no la estamos viendo acá. Digamos, no vemos un indicador cinemático que indique la dirección de estiramiento. Bueno, y después esto tiene que ver con eso, con los campos de lo que decíamos en la teórica anterior de deformación, que para una elipse de deformación vamos a tener deformación, ¿no? Tenemos una dirección de estiramiento, de acortamiento, y acá en el campo 3 son las zonas de no deformación. Ya son esas, si tengo algún objeto que está orientado paralelo a estas direcciones, básicamente ese objeto no va a sufrir ni deformación ni extensión. Y ahí lo que tenemos es que en el campo 1, digamos, todo lo que... Y este elipse de deformación lo estamos comparando con un pliegue, ¿no? Entonces lo que decíamos, que todas las líneas que sean paralelas a la dirección 1, en general se extienden continuamente, ¿no? Esas van a sufrir extensión continua. Las que sean paralelas al eje 2, esas se van a acortar continuamente. O sea, algo que esté ahí en la horizontal, en este caso, todo el tiempo se va a cortar. Y decíamos que las que estaban cerca del campo 3, digamos, de las líneas de no deformación, decíamos que ahí podían saltar del campo de extensión al campo del campo de estiramiento al campo de acortamiento. Eso, bueno, para eso tienen que fumarse de nuevo la teórica de deformación, ¿no? Pero nada, digamos, no se haga mucho quilombo acá. Básicamente lo que hasta ahora, básicamente cuando explicamos la manera más sencilla es verlo por ejes, ¿se entiende? Vos decís, bueno, tenés un eje de acortamiento y un eje de estiramiento, pero en realidad no es así. Son campos. Todo lo que esté orientado adentro de este campo, todas las infinitas posibilidades que estén orientadas dentro de este campo van a sufrir estiramiento. Todas las líneas que coincidan con la orientación de este campo 2 van a sufrir acortamiento. Y las que estén acá en situaciones intermedias, decíamos que esos campos, los límites de esos campos no eran perfectos, y por eso son líneas que a veces se acortan, dice primero se extienden y después se acortan, es decir, primero van a estar del lado del estiramiento y después del acortamiento. Bueno, es decir, vamos a ver ejemplos de eso. Básicamente acá tenemos direcciones de acortamiento para un pliegue, ¿no? Fíjense que tenemos un pliegue a la gran escala y vamos a tener una dirección de acortamiento y una de estiramiento. O sea, perpendicular a la cresta tenemos el acortamiento, acá en los flancos tenemos una dirección de estiramiento. Vamos a borrar esto. ¿Por qué es eso? Miren. Yo lo que hago, ahí está. Tengo esta de acá, digo, bueno, esta es la dirección de acortamiento. ¿Por qué? Porque esta la oriento con respecto a la elipse de deformación, me queda ahí. O sea que acá está en el campo 2. Esta línea se va a cortar todo el tiempo. Ahora, este flanco lo oriento acá, ahí. Me queda en el campo 1. O sea que ese flanco se va a estirar todo el tiempo.
Pero hay condiciones intermedias, hay direcciones intermedias que podrían llegar a entrar en el campo 3. Y acá, digamos, son direcciones que primero se extienden, o sea, primero sufren budinage y después se acortan. Y cuando estoy en esos casos muy particulares, encuentro esto, ¿no? Es el budinage plegado. Vemos que estos budines sufrieron el proceso de fracturación tensional, incluso es una fracturación tensional en un campo, o sea, tuvieron fracturación tensional y vemos que los budines en general están bien preservados. Estos de acá son un poquito más dúctiles quizás, pero los otros son bastante cuadraditos, así que fue una situación bien frágil, ¿no? En un campo frágil para los budines. Y después, bueno, básicamente el resultado final vemos que está todo replegado, que sufrió acortamiento. Esto es lo que se llama budinage plegado. Acá también otro caso de budinage plegado. Bastante caótico, pero bueno, también todavía podemos reconocer los budines. Acá se reconoce un budín, una zona de cuello, otro budín, pero el resultado final es que sufrieron compresión. Y acá, bueno, otra vez más. Tenemos los budines. Ah, bueno, y acá está bueno. Si se fijan, ahí está. Si yo veo estos budines, bueno, lo veo yo porque estoy acostumbrado, no les pido. Después, si quieren, podemos buscar más ejemplos que sean más fáciles de ver. Pero acá tenemos budines que parecen asimétricos. Se tienen que fijar, o sea que hubo una componente, que existió una componente de cizalla simple. Bueno, y ahora entramos en el tema que es zonas de cizalla. ¿Qué dicen? ¿Seguimos un rato o lo dejamos para el viernes? A ver qué más tenemos. Por mí sigamos, pero un intervalo de 10 estaría piola. ¿Cómo? Sigamos, pero por ahí un intervalo de 10 minutos para mí estaría piola, no sé si. Bueno, vamos. ¿Les Sí, parece? adhiero. ¿Hacemos un intervalo? Son 1:10 hasta la 1:20. Ya, nos vemos 1:20. Dale, buenísimo. Hasta luego. Voy a pausarla. Acuerden una cosa, recuérdenme de reiniciar la grabación, porque ahora la voy a pausar. Ok, dale. Bueno, continuemos con lo que son zonas de cizalla. O sea, hasta ahora vimos el mecanismo de budinage, que es como súper típico de cizalla pura. O sea, al menos hay budinage que se forma durante la cizalla pura. Les decía que un poquito más complejo era entender que podía haber budinage que en vez de cizalla pura empezar a tener componentes de cizalla simple y al mismo tiempo, digamos, en un campo de formación que tiene que ver con las fracturas de cizalla más que con las fracturas tensionales. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que decanten un poco en ustedes esos conceptos del budinage, y el viernes que viene vamos a arrancar con eso. Vamos a ver, de nuevo, vamos a pegar un repasito y vamos a ver unas fotos del Fausen, que se ven muy bien, diferentes ejemplos, las diferentes condiciones del budinage, ¿no? Ahora pasemos a hablar de zonas de cizalla, que sería más bien el campo de la cizalla simple. Bueno, zonas de cizalla, leamos un poquito, dice: la rotura y flujo de los materiales siempre suponen una discontinuidad en el macizo reposo, aunque no siempre se manifiesta en un solo plano. A eso lo que se refiere es, bueno, acá tenemos un pinito para orientarnos. Che, qué porquería eso, cómo se... Odio que se hagan estas cosas, a esas porquerías. Voy a usar el del Zoom mejor. Ahí está, voy a usar el anotador del Zoom. Bueno, entonces lo que vemos, lo que dice acá, dice: no siempre se manifiesta como un único plano discreto.
Básicamente tenemos una zona de cizalla que no es un plano, sino que forma todo un volumen, ¿no? Porque tiene un ancho. Esa zona de cizalla no es un plano perfecto, tiene un ancho. En este caso, este sería el ancho de la zona de cizalla, y en este otro plano vemos que podemos medir su longitud. En este caso, bueno, obviamente es más larga de lo que vemos acá. No vemos dónde termina en el plano, ¿no? En su longitud. Y dice, bueno, lo que sí es importante es que estas zonas de cizalla, lo que están separando son dos bloques que se mueven paralelos al plano constituido por la zona de cizalla. Es decir, el movimiento es paralelo a esta zona de cizalla. Y vemos que si nosotros queremos medir el rechazo total de la zona de cizalla, bueno, tenemos simplemente que tomar dos markers, ¿no? Tenemos marker 1 de un bloque, este sería como el bloque Z, si quieren, y este el Y, o sea, tenemos dos bloques, y cuando nos vamos afuera de la zona de cizalla podemos medir su rechazo máximo, ¿no? Esta sería el rechazo máximo de la zona de cizalla. Dice, bueno, comúnmente se generan zonas angostas que ceden a los esfuerzos regionales, donde se concentra la deformación, compuesta de rocas que están altamente deformadas. Después vamos a ver entonces indicadores cinemáticos de estas rocas, digamos, en la zona de cizalla puede sufrir metamorfismo, y digamos, ese tipo de deformación se mide al microscopio. Por ahora nos vamos a seguir manteniendo con indicadores cinemáticos macroscópicos, digamos, que se ven a ojo desnudo. Dice, implica distribución heterogénea de la deformación, y por lo tanto un gradiente con la deformación máxima concentrada en el centro de la faja. Acá, para que no sea confusión, digamos, no sea confuso. Estas dos superficies de acá corresponden a los límites de la zona de cizalla, serían estos bordes. Están orientadas de manera diferente, pero son los bordes de la zona de cizalla, estas dos líneas. Acá es antes de la deformación. Después de la deformación tenemos estos dos bordes, y lo que dice acá, digamos, es que la deformación máxima se concentra en el centro de la zona de cizalla. Ahora, si se fijan estos puntitos, acuérdense, ¿qué les parece que son estos indicadores que están en negro, ¿no? Esos elipses, ¿qué son? ¿A qué corresponden? Díganme ustedes. S1 y S3. ¿Cómo? S1 y S3. Perfecto, o sea que estos... Ahí está. Estos de acá, básicamente son elipses de deformación. ¿Está bien? Sería el S1 y el S3. Ahora lo vamos a ver a una escala mucho más grande, porque ahora están como muy chiquititos. Vamos, lo que sí pueden ver de entrada es que el S1 y el S3 no son paralelos al movimiento, sino que están a unos 45 grados, ya lo vamos a ver. Ahí está. O sea que, y fíjense que esto es, es la definición del elipse de deformación. Por definición, la elipse de deformación es ¿qué le sucede a un círculo de radio 1 cuando lo deformo? O sea, estos puntos serían el círculo de radio 1, y el resultado son los elipses de deformación. Lo que sí se puede ver es que los que están cerca de los bordes son elipses menos deformadas, y las que están en el centro de la zona de deformación son mucho más de la zona de cizalla, están mucho más deformadas. Nos alejamos, y estas elipses de nuevo vuelven a ser apenas casi infinitesimales la deformación. Es lo que dice acá, ¿no? Implica una distribución heterogénea de la deformación, y por lo tanto un gradiente con la deformación máxima concentrada en el centro de la faja. O sea, ven que esos conceptos que veíamos en deformación, digamos, parecen como conceptos básicos, que es la deformación heterogénea, homogénea, etc. Bueno, pero finalmente los vamos usando, digamos. Y después, cuando esto lo vemos en un corte, digamos, de esa zona de cizalla,
cuando está activa, yo diría que la zona de cizalla que veíamos antes es alguna de estas tres. Que es después de que pasó X millones de años, en la filmina anterior, digamos, vimos una zona particular de estas tres. Ustedes me van a decir cuál es. Pero vemos que cuando actúa, digamos, puede la zona de cizalla, sobre todo, cuando tiene, digamos, una zona de cizalla, que en este caso está representando una falla transcurrente, vertical, corta todos los estamentos, corta toda la litósfera, puede pasar entonces de la corteza superficial frágil a la corteza inferior más dúctil. Entonces va a ser una zona de cizalla que va a ir cortando o afectando sectores de la corteza que tienen comportamiento diferente, de tal manera que una misma zona de cizalla va a tener un comportamiento de cizalla frágil en la superficie, dice, definidas por una sola superficie de fractura o falla principal. La falla en sí misma, sí, es paralela al movimiento. No quiere decir que los elipses de deformación y esfuerzo sean paralelos al movimiento. Por eso insisto, están a 45 grados. Entonces tenemos una falla principal y vamos a ver otras que se llaman fallas de Riedel, que se forman acá arriba también. Ese es otro tema para el viernes. Después va a ser un sector intermedio donde va a tener comportamiento frágil dúctil. Ahí, por ejemplo, podemos tener los boudinage, o podemos tener las grietas de tensión, que vamos a ver, son esta zona de cizalla frágil dúctil. En este caso, digamos, básicamente es así. Si lo dividimos por indicadores cinemáticos, en la parte de arriba vamos a tener lo que se conoce como fallas de Riedel. En la zona de cizalla frágil dúctil, el indicador cinemático más conocido o más común se conoce grietas de tensión deformadas. Y después en la zona de cizalla dúctil más profunda son indicadores de un metamorfismo de mayor o menor grado que se ven al microscopio. Otro tipo de indicador cinemático. Estos dos, digamos, las de Riedel, son macroscópicas o megascópicas, se pueden ver en una imagen satelital directamente. Las de tensión se ven macroscópicamente, es decir, a ojo desnudo, y en las zonas de cizalla dúctil por lo general se hace con corte delgado orientado al microscopio. Dice, bueno, zona de cizalla frágil dúctil, ¿no? Estamos acá. Si se acuerdan, digamos, esto de acá es la envolvente de resistencia cortical. Tenemos profundidad en la vertical y en la horizontal tenemos la resistencia de la litósfera. Esto tiene que ver con lo habíamos visto cuando explicamos las envolventes de Coulomb-Moore. Entonces estamos en esta zona frágil dúctil, ¿no? Justo una zona intermedia. O sea, dice que acá cuando estamos en esta zona, son condiciones que permiten deformación frágil y dúctil al mismo tiempo. Hay distintas propiedades mecánicas en una roca heterogénea. Por ejemplo, digamos, cuando estábamos, en el caso de, puede ser una alternancia de areniscas y pelitas, o unas pelitas que tienen filones capa de basaltos, o pelitas con carbonatos intercalados, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, entonces es así. Yo cuando estoy en la zona frágil dúctil, puedo tener, como en el caso del boudinage, rocas con contraste reológico, ¿está bien? Entonces ahí unas se van a comportar de manera frágil y otras dúctil al mismo tiempo. Digamos, estoy en un mismo tiempo, en un mismo momento, en una misma zona, unas se comportan frágil y otras dúctil. Y después dice cambios en las propiedades reológicas a corto plazo. La roca puede cambiar de frágil a dúctil o de dúctil a frágil. Eso tiene que ver con periodos de exhumación, o sea, si tengo una roca que está en una profundidad, se comporta dúctilmente. Sufre un poco de exhumación, se va a comportar de manera frágil. Sufre subsidencia y soterramiento, va a bajar su profundidad, va a estar más profunda y se va a comportar de manera dúctil. Eso es lo que está, digamos, hablando eso. Que para una roca homogénea puedo pasar de frágil a dúctil según si estoy más superficial o si se entierra.
Y bueno, estas condiciones físicas cambian todo el tiempo durante la deformación, ¿no? Si tenés extensión, vas a tener soterramiento, si tenés compresión, tenés exhumación. Es algo súper común, digamos, que los niveles en la litósfera asciendan y desciendan. Eso pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, dice, bueno, la zona de cizalla es reactivada en tiempos diferentes, en condiciones de presión y temperaturas diferentes. De nuevo, es lo mismo. Para un mismo nivel en la zona de cizalla, puede estar quieto eso, ¿no? Se exhuma y ahí cuando se reactiva tiene ciertas condiciones. Se soterra y cuando se reactiva tiene otras diferentes. Se refiere, digamos, para que ustedes entiendan el concepto este de frágil dúctil, no de una manera estática, sino que algo que puede cambiar, digamos, estas zonas de cizalla cambian en su profundidad y van modificándose en el tiempo también. Bueno. Entonces decíamos que la zona de cizalla pueden explicarse por el mecanismo de cizalla simple. Veamos que existe un vector de movimiento que será paralelo al plano de la zona de cizalla, eso ya lo vimos, y como los vectores de movimiento paralelo, eso significa que la deformación puede ser discreta en dos direcciones, bueno, la deformación plana, ¿no? Y si se fijan acá abajo, lo que está explicado acá abajo es la deformación, es la teórica de deformación para la cizalla simple. Entonces tenemos estos vectores de movimiento, ¿no? Y si vemos en este plano, lo vemos eso, ¿en qué plano? A ver. Claro, si lo vemos en el plano de cizallamiento, que es este de acá, es el plano que contiene a lambda 1 y lambda 3 en este caso. Bueno, tenemos este corte de acá, ¿no? La deformación plana, en un plano. Y lo que es importante, yo acá, lo que configuré, lo que orienté, son el vector, digamos, o los campos de extensión y de compresión con respecto al movimiento de la zona de cizalla. Eso lo vamos a ver a continuación de nuevo. O sea que acá sería así, como que vamos. La zona de acortamiento sería, para este caso sabemos que este es el acortamiento, esta es la dirección de acortamiento, y esta es la dirección de extensión. Y eso tienen que ver la teórica de deformación, ¿no? Cómo se orienta el elipse de deformación en las zonas de cizalla simple, ¿no? Ese es el elipse de deformación en la zona de cizalla simple. Cuando lo meto acá, y tiene que ver con el sentido que tiene esta zona de cizalla. Vean, acá esta zona de cizalla es, si miran la pantalla, no, si vemos la pantalla, esta zona de cizalla es horaria. La de acá arriba también es una zona de cizalla horaria. Y lo que vemos es que bueno, va a cambiar, digamos, las zonas de extensión o de compresión van a cambiar según cómo sea el sentido de la zona de cizalla. Y acá está orientado bien, a ver, esto está orientado también. Básicamente lo que hice fue orientar este elipse de deformación teórico y lo puse orientado con respecto a este ejemplo de acá, que es la zona de cizalla. Así que acá, esta es la zona, en este sentido, fíjense, es la de acortamiento, y en este otro sentido es el de estiramiento. Ahí puse los cuchillos que usamos para la morcilla más temprano. Ahí está, de nuevo, otra manera de verlo. Tenemos la zona de cizalla. En este caso, de nuevo, creo que está todo, a propósito, está todo en el sentido de las agujas del reloj. Esta es la teórica, ¿no? Este es el comportamiento teórico, también es en el sentido de las agujas del reloj. Tenemos la dirección de acortamiento y de estiramiento. Y claro, paralelo a la zona de cizalla, ¿qué existe acá? Digamos, ¿qué es esta dirección? ¿Qué me lo dice? ¿Qué es esa dirección? Entonces, si nosotros tuviéramos una zona de cizalla en la cual, antes de actuar la cizalla, hay un montón de cuerpos de diques, por ejemplo, diques con diferentes orientaciones, vemos que los diques que son paralelos, fíjense, estos diques que están a 45 grados,
Y básicamente lo que tienen que hacer es agarrar la cola, tienen que agarrar la cola de la flecha que indica el movimiento de la zona de cizalla, y la punta la llevan 45 grados para adentro. Agarran la colita de acá, y la punta esta la llevan 45 grados para adentro. Y ahí les va a quedar la zona de acortamiento. O sea que eso les va a indicar a ustedes cuál es la zona de acortamiento, ¿no? A 45 grados del sentido de movimiento. Ahí está. Entonces los diques que están con esa orientación se van a plegar. Y los diques que están a 90 grados de esa orientación van a sufrir budinage. Y después estos diques que son paralelos al movimiento, ¿qué pasa ahí? ¿Qué les pasa a esos diques? No se deforma. No se deforman, porque ese era el otro concepto que decíamos, que la elipse de deformación tiene ejes, pero también tiene campos que están separados por líneas de no deformación. Así que veamos uno de los casos, digamos, esto sería como si yo tengo un montón de diques con orientaciones variables y sufren un cizallamiento. Entonces algunos diques no se van a deformar, otros se van a estirar o sufrir budinage, y otros se van a plegar. Pero hay algunos, digamos, lo que sí existe, asociado con la zona de cizalla, es algo que se llama venas de tensión. O sea, en el caso anterior, los diques se formarían antes de la deformación. Pero las venas de tensión es un tipo de deformación frágil dúctil que se genera durante la deformación. O sea, las venas de tensión son coetáneas con el cizallamiento y típicas de la transición frágil a dúctil. ¿Por qué? Porque vemos que se generan como fracturas tensionales, o sea, una situación frágil, pero después la roca que los alberga se va deformando dúctilmente, sin discontinuidades. Bueno, formadas por fracturamiento tensional frágil perpendicular al sigma 3, ahora hago un dibujito en la hoja. Su forma sigmoidal se debe al movimiento de cizalla con su típico gradiente a lo largo de una banda de deformación. En A se observa una grieta de tensión poco desarrollada. Digamos. Ahora vamos a hacer el dibujito, pero este A, uy, cómo odio esas cosas, perdón. Puntero láser. Puntero láser. Vamos a usar un marcador de otro color, porque ya estamos con el rojo. Bueno, a ver. Ah, está, qué lindo. Bueno, entonces tenemos situación A. Fíjense, para todos los casos ABC, este es el desplazamiento. Esta es la dirección de desplazamiento. O sea, si yo veo las flechitas cómo se mueven, es dextrógira, ¿no? En el sentido de las agujas del reloj. Como habíamos dicho, si yo agarro la colita y muevo la flecha 45 grados hacia adentro de la zona de cizalla, voy a tener la dirección de acortamiento. Así que esta es la dirección de acortamiento, y acá está marcada la de estiramiento, o el sigma 3. Entonces, lo que sucede en esas zonas de cizalla es que se produce, perpendicular al sigma 3, se produce una fractura de tensión, o vena de tensión. Se llama vena de tensión porque, en definitiva, termina siendo rellena, se fractura, empieza a abrirse un poquito, y se termina rellenando con calcita, yeso, carbonato, con lo que sea que está dando vueltas, cuarzo, con lo que sea que está dando vueltas por ahí. Bueno, entonces este es el momento A. En este momento se genera la grieta de tensión. El tema es que la grieta está metida en una zona de cizalla con deformación continua. Entonces A, con la deformación continua, se va a transformar en B. Es decir, se genera acá en el momento A, pero después lo que vemos es que esta, que se generó en A, va sufriendo una rotación, que tiene una rotación dúctil, que decíamos que está concentrada en el centro de la zona de cizalla, ¿no? Entonces, básicamente lo que le pasa a A es que va tomando esta forma de pescadito o forma sigmoidal.
y por eso se las conoce como grietas de tensión sigmoidales. Ya, acá está sin deformar, poquito, muy deformada. Y lo que vemos acá es una nueva grieta de tensión. Y lo que vemos es que la grieta de tensión nueva, de nuevo, responde al elipse de deformación infinitesimal que está actuando en ese momento. O sea que es igual, paralela a la A inicial, ¿no? Perpendicular, vean, si se fijan acá, en ABC no cambia nunca la dirección de extensión o el sigma 3, es siempre igual. ¿Qué dicen? ¿Quieren que haga un dibujito? ¿O se entendió ahí? No sé, como ustedes prefieran. Yo creo que se entendió, pero bueno, no sé. Bueno, ¿sigo entonces? ¿Se entendió? Sí, profe, una duda. Yo me quedé en lo anterior, porque acá podemos plantear sigma 3, pero en el caso anterior no habíamos planteado nada de ningún esfuerzo, puede ser. ¿En dónde decimos en el caso anterior? En la diapositiva anterior, por ejemplo. Ah, bueno, a ver, ahí voy. Si siempre marcábamos las direcciones de deformación y bueno, las direcciones de movimiento, pero no hablábamos en ningún momento de los esfuerzos, puede ser. Ah, perdona, porque estoy intentando borrar todo esto. Ahí va, ¿eh? ¿Vos decís en esta, por ejemplo? Sí, Ah, claro, claro. Yo acá estaba midiendo la... Claro, está bien lo que vos decís. Yo acá siempre hablaba de deformación. O sea que hablo de dirección de acortamiento. Ahora sí ves. Yo acá siempre hablaba de dirección de acortamiento, que es la S3, y la de extensión, que es la S1. Y en este caso, digamos, el S1 se correspondería con el sigma 3, y la dirección de acortamiento con el sigma 1. No sé, digamos, no sé en qué momento, mientras yo hablaba, pasé, digamos, dejé de hablar de deformación y empecé a hablar de esfuerzos, pero seguro lo aclaré. Pero esta sería, digamos, valga la aclaración que vos me estás diciendo, está muy bueno, esta sería la relación entre las direcciones de la deformación y la de los esfuerzos. Así que cuando yo decía acá que tienen que agarrar, bueno, ahora voy a aprovechar y hago el dibujo en la hoja. A ver, quizás sirve esto. Bueno. Entonces, ahí estamos. Bueno, veamos. Si tengo una zona, decíamos, lo primero que hay que marcar es los límites de la zona de cizalla. Después le damos un sentido de movimiento. En este caso, levógiro. Perdón, dextrógiro. Dextral. Y decíamos que para calcular las direcciones de acortamiento, deformación, lo que hacíamos era, si esta es la dirección, está bien, la punta esta, indica hacia dónde se mueve, lo que hacemos, agarramos la cola y lo bajamos 45 grados. Y esta va a ser la dirección de acortamiento. Esta va a ser la de acortamiento, y a 90 grados tenemos la de estiramiento. Así que para la deformación me va a quedar algo así. Y ustedes se pueden dar cuenta porque este es el S1 y este es el S3. Esto con respecto a deformación. Ahora, si hablamos de esfuerzos, este de acá lo que va a hacer es el sigma 1. Vamos a tener en esta dirección el sigma 1
y a 90 grados el sigma 3. O sea que para los esfuerzos voy a tener algo así. Ahí está. Y ustedes se dan cuenta, se dan cuenta que es de esfuerzos por el nombre que yo le pongo. Yo le pongo sigma 1 y acá sigma 3. Como esto lo llamo el sigma, ustedes se dan cuenta que este es el esfuerzo y esta es la deformación. Ahora, cuando se generan las grietas de tensión, lo que va a suceder es que va a responder, bueno, y esto es infinitesimal también, porque vemos que después esto se va deformando, y si ustedes ven, digamos, la teórica de deformación, a medida que esto va formándose, digamos, perdón, a medida que va evolucionando la deformación en la zona de cizalla, este elipse de deformación, que es infinitesimal, va a modificarse y va a pasar a ser uno que es finito, ¿está bien? Pero entonces, para cada momento dado, actúan estos dos. Este elipse de deformación infinitesimal y este elipse de deformación infinitesimal, bueno, y el elipse de los esfuerzos. Entonces, cuando se genera una grieta nueva, va a responder a esto. O sea que decíamos que las grietas de tensión se generan perpendiculares a sigma 3, son las fracturas de modo 1, por eso las grietas de tensión van a tener esta orientación, ahí cuando se forman. Y después lo que está muy bueno, miren, ayer, no sé si está muy bueno, pero le sirve, digamos. Esperen que necesito encontrar un cablecito. Acá está. Es cómo se van deformando las grietas de tensión. O sea, inicialmente son así, ¿está bien? Tienen esta forma porque responden a estos elipses infinitesimales. Pero después, cuando continúa la deformación en la zona de cizalla, lo que vemos es que la zona de cizalla concentra mayor desplazamiento en su centro. Entonces le pasa esto. ¿Se ve? Así está bueno, me parece. Fíjense, es una zona dextral. Miren, que lo que sucede, yo lo que estoy haciendo es rotar mis dedos de manera dextral. Entonces, ahí es la deformación, cómo se va a ir deformando la grieta de tensión. Y entonces acá, si yo lo dibujo así, perdón que tengo el marcador en la boca, ahí va. Voy a tener la forma de la grieta de tensión después de la deformación. Ahí está. Si se genera una grieta nueva, de nuevo, va a responder a este elipse de los esfuerzos o la deformación infinitesimal. Y otra cosa que quería decirles es que en el canal de YouTube está, por un lado, una explicación de estos elipses de esfuerzo, deformación, cizalla simple y pura. Hay un videíto de 10 minutos que hice yo, y después en el concurso de videos del año pasado, hay uno de una compañera que hizo, creo que como que no quedó rankeada, no quedó más arriba porque es un tema bastante ríspido, como que no es un tema más llamativo, pero la verdad que yo lo chequeé, con ella trabajamos bastante en ese video y bueno, está genial porque fíjense, en el concurso de videos que se explica bien la diferencia entre elipse de deformación finita e infinitesimal y las zonas de, cómo van evolucionando las zonas de no deformación. Bueno, eso le quería decir. Entonces tenemos la grieta de tensión y después se deforma debido al movimiento de la zona de cizalla. Y ahí lo tenemos. A ver, esto lo puedo dejar acá. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos. Ahí está. Esto es lo que veíamos acá. Y después, fíjense una cosa, que lo que puedo hacer, acá si tienen esto, lo que pueden ver, si yo lo que hago es espejarlo, pongo en una, voy a espejar la imagen. Ahí está. Creo que no está compartiendo pantalla, yo no lo estoy viendo. Perdón. No, lo que yo quería hacer era compartir. Ahí está.
Ven, ahí lo puse en espejo. O sea, si lo ponen en espejo, ahora en vez de dextral es levógira, y bueno, todos los elementos se ponen de manera espejada también, ¿está bien? Esto sería para el caso donde es levógira. Y ahí cambia la orientación de todo en espejo. Eso es lo que quería hacer. Bueno, video settings. Bueno, ahí que vuelva a la normalidad. Vuelve. Que vuelva a la normalidad. Profe, ¿puede ser que el PDF de esta clase no esté subida? Y puede ser, porque yo lo subo después que... Igualmente tienen el del año pasado siempre. Los del año pasado los tienen accesibles y son parecidos. Si bien yo lo modifico un poquito, sí, lo tenés accesible del año pasado. Y yo los PDF los subo después de la clase. El del año pasado es igual, ¿eh? Yo lo estuve leyendo y es completamente igual. Bueno, perfecto. Entonces, ahí lo tenés en el campus, está todavía. Sí, este no va a cambiar mucho. Esta presentación no va a cambiar mucho. Bueno, acá estamos. Ya. Ahí va. Bueno, sigamos. Ahora veamos los ejemplos. Bueno, y ustedes me tienen que decir cuál es la orientación. O sea, bueno, esta la hago yo. Pasa que esta es más bien fácil. Esta se las voy a dejar a ustedes. Vamos a hacer acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si miran acá, agranden un poquito, si les parece, agranden un poquito esta hoja. Entonces, lo primero que hacemos es marcar los límites de la zona de cizalla, los bordes. Entonces, yo acá marco los bordes de la zona de cizalla. Aproximadamente ahí y acá. Después, ahora, fíjense que yo ahora tengo que hacer el camino inverso, porque yo tenía la dirección de movimiento, tenía la dirección, o el sentido, no me acuerdo qué, creo que es el sentido de movimiento, y bajaba a 45 grados la flechita, y ahí tenía la de acortamiento. Pero acá, eso es lo interesante, digamos. Fíjense que cuando estoy trabajando, lo que hago es el camino inverso. Entonces, como hago el camino inverso, voy a dibujar una grieta de tensión, que es esta de acá. Ahí está. Entonces, yo dibujo la grieta de tensión. Hago al revés. A partir de la grieta de tensión, tengo que sacar si la zona de cizalla es dextrógira o levógira. Bueno, ¿qué es? ¿Dextrógira o levógira? Vale comparar con lo que tenemos acá. Dextrógira. ¿Cómo? Dextrógira. Dextrógira, es igual que esta, ¿está bien? Tengo básicamente el núcleo rotado dextrógiramente, y después lo que vemos acá, que la puntita esta se preserva bastante, o sea, la dirección de la dirección original de la grieta de tensión se preserva bastante en el borde de la zona de cizalla. Entonces es dextrógira, y eso básicamente porque si vemos acá, reconocemos para dónde apunta el pescadito, ¿no? Reconocemos que esto está rotado así, antes era así, y lo roté. Digamos, si yo tengo en cuenta el núcleo de la zona de la grieta de tensión era así, y ahora está rotado, y lo estoy haciendo para encontrar esta situación, ¿no? Que está ahora, lo estoy rotando dextrógiramente. Esa es una manera de darme cuenta. Otra es que decíamos que la grieta de tensión va a ser paralela al eje de acortamiento, ¿no? Y esa dirección de acortamiento está muy bien preservado en el borde de la zona de cizalla. Así que voy a hacer al revés. Al acortamiento la agarro de la cola y la punta la llevo hacia el borde de la zona de cizalla, hacia afuera del centro, ¿no? Este es el centro. El centro, los bordes de la zona de cizalla, y de los dos. Puedo darme cuenta que es dextrógira por cómo están rotados los centros, o puedo darme cuenta que es dextrógira a partir de reorientar estas puntitas de acá.
Entonces tengo los bordes, lo que yo les voy a pedir en cualquier examen, ¿no? Tienen la orientación de la zona de cizalla, una grieta de tensión deformada con manera sigmoidal, la dirección de deformación, ¿no? El sentido de deformación que es dextrógiro, en el centro, cómo va rotando el centro, cómo son las direcciones en cada uno de los bordes, y después son las direcciones de acortamiento, de extensión, y el sigma 1, los esfuerzos, sigma 1 y sigma 3. Que si quieren, bueno, pueden hacerlo hacia adentro o hacia afuera porque son grietas de tensión, perdón, sigma 3. Esos son los elementos básicos, y fíjense que todo esto lo reconstruimos a partir de una grieta de tensión, o sea, no teníamos nada acá y lo pudimos calcular. A ver, háganmelo ustedes, ¿qué dicen? Yo voy a dibujar, los bordes los voy a dibujar, básicamente tenemos todas estas, pues eso va a ser más difícil que ustedes me lo digan, pero acá tengo, yo marco acá los bordes de la zona de cizalla que están conteniendo a todas las grietas de tensión. Ahora, ¿qué dicen? ¿Qué es? ¿Dextrógira, levógira? ¿Cuál es la orientación de la elipse de deformación y de esfuerzo? ¿Qué les parece? No es levógira, porque en esa dirección tendrías, o sea, en la que es más larga, ¿no? Que se ve que se está estirando, tendrías a S1, ¿puede ser? Claro, el tema es así que vos ves estos pescaditos, pero estos pescaditos no son un dique previo, sino que son grietas de tensión que se abren en esta dirección. Primero se genera una grieta, como así, como una línea que vemos acá, y después se abre. ¿Se entiende? Vos porque lo estás viendo como esto es... Claro, y eso estaría... Entonces, S1 sería paralelo, digamos, a esas venas. Exacto. O sea, este sería el S1 o el sigma 1. A ver. El S1. Porque el S1, acordate que es... Perdón, el S3, que es el que aplica la tensión. Claro, este sería el S3. Porque si yo acá pongo el elipse, claro, como que hay que hacer un juego. Claro, la geometría de las venas nos indican algo que no es directamente proporcional, creo yo. A lo que voy es que estas venas tienen una formita, si ustedes las quieren ver como una elipse, tienen una forma, ¿no? Pero en realidad el elipse de deformación no coincide con esa forma. Este es el elipse de deformación. Esta es la dirección de estiramiento y esta es la dirección de acortamiento. Así que bueno, este sigue siendo dextrógiro. Esta es la de acortamiento, la agarro de la cola y la llevo hacia arriba. Esta, la de acortamiento, la agarro de la cola y la punta la llevo hacia el borde de la zona de cizalla. Están todas dextróginas. Por ahora, a ver. Bueno, estas se las dejo. O sea, el viernes que viene vamos a ver lo que yo les decía, los ejemplos de Boudinage, y envíenme ustedes esto resuelto. Así que no sé si no estará resuelto en el PDF del año pasado, así que no lo busquen en el año pasado, yo ahora subo de nuevo el PDF. Resuelvan este, si acá lo tengo resuelto de los alumnos del año pasado, y resuelvan este. Todos los que quieran, mándenmelo, ¿está bien? Y yo elijo uno para mostrar el viernes que viene. O sea, hagan eso. Háganlo para esto, háganlo ustedes, y para este. ¿Y qué les iba a decir? Y acá hay otra cosa que está buena, pero bueno, dale, resuélvanlo. Lo que sí, tengan en cuenta a ver qué son estas cositas de acá. ¿Qué les parece? No se confundan.
resuélvanlo con las grietas de las venas de tensión, pero también, ¿qué representarían estas cositas de acá, digamos, estas arruguitas de acá, digamos? Así que mándenme esos dos, y el viernes arrancamos con eso, con esos dos ejemplos, y arrancamos con esos dos ejemplos, y con los ejemplos de Budinash también. Che, me molesta un poco que sea todo dextrógiro. Así que vamos a... Ahí está. Me molesta un poco que sea todo dextrógiro, así que vamos a ponerlo levógiro. Ahí. Y acá el ejemplo. Ahí vamos. Bueno, entonces, acá, el ejemplo que tiene acá, vamos a ver un par de ejemplos más y ya cerramos. Tengo dos zonas de cizalla. Tengo una zona de cizalla acá arriba, donde está la piqueta, y otra zona de cizalla un poquito más abajo. Y bueno, parece que este borde del medio lo comparten las dos zonas de cizalla. Ahora, ¿qué les parece? ¿Cuál sufrió más deformación? ¿La zona de cizalla de la piqueta o la de abajo? ¿Cuál les parece que sufrió más deformación? La de abajo. La de abajo. La de abajo. ¿Por qué? Porque parece que la de arriba sí existió el evento de generación de grietas de tensión. Se generaron las grietas de tensión arriba. Pero abajo, además de generarse las grietas de tensión, se rotaron. Entonces, si comparamos a las de arriba y a los de abajo, lo que sí vemos es que todas tienen en principio la misma orientación. Sobre todo si tomamos las puntitas de la zona de cizalla de abajo, que es la que preserva la orientación original, y los comparamos con la orientación de las grietas de tensión de arriba, vemos que tienen la misma orientación, así que o son las dos dextrógiras o son las dos levógiras. Ahora, Profe, sí, esto estaría asociado a la zona de cizalla que dijiste antes, ¿no? O sea, por abajo quizás habría otra que también está menos deformada como la de arriba. ¿O no exactamente? vos decís, ¿cómo? Como habías nombrado antes en la zona de cizalla, que decías que en el centro está más deformado y en los extremos menos. Está bueno eso, sí. Sí, está bueno lo que decís. Podríamos verlo como una sola zona de cizalla. A mí lo que me confundía un poco es porque estaban como desconectados, estos de los de acá abajo. Pero dale, vamos a verlo así. Lo podemos ver así también, está interesante. O sea que esta la podríamos borrar. ¿Eso es lo que decís vos? Claro, sí es. Sí, si esa la borramos y decimos, bueno, decíamos que esta era levógira, ahora vamos a ver. Bueno, o sea que esta sería un borde, el otro borde estaría por acá abajo, y acá tenemos el núcleo más deformado y los bordes menos deformados. Bueno, perfecto, veámoslo así. Lo que sí decíamos, bueno, veamos qué sentido tiene el sentido de movimiento. Agarrábamos, decíamos que esta es la dirección de acortamiento, que es paralela a la grieta de tensión, la agarramos de la cola y la punta la llevamos hacia el borde. Ahí está. Con esta hacemos lo mismo, agarramos esta, la agarramos de la cola y la rotamos 45 grados. Y me da la dirección de movimiento relativa, que es levógira. Y después, ¿qué más? Bueno, y si se fijan, digamos, en el núcleo, en la zona que está más deformada, que sería el centro de nuestra zona de cizalla, bueno, si se fijan cómo están los núcleos de la grieta de tensión, cómo están rotados con respecto a su posición original, bueno, ahí vemos también que se rotaron levógiramente. Y para mí nada, ese truquito que encontré de los... Acá si se fijan en la hoja esta, ese truquito del cable se ve bastante bien. Decimos, bueno, esta es la orientación de las grietas de tensión, ¿no? Se ve acá en el PowerPoint. Digo, bueno, estas son las grietas de tensión originales, que no sufrieron deformación posterior. Y después me fijo,
Si lo roto levógiramente, miren, perdón, si lo roto dextralmente, me queda opuesto a lo que veo en la fotografía. Pero si esto lo roto, el centro de la grieta de tensión la roto dextralmente, ahí miren, me queda igual, exacto como está en la fotografía. Así que ese es un buen método también, para saber. Y el último ejemplo, ahí está, el último ejemplo está acá. Veamos esto, cómo funciona, y acá vemos que tenemos dos zonas de cizalla, pero que no son paralelas. En el anterior, me voy a borrar esto. En el ejemplo anterior decíamos que eran dos zonas de cizalla paralelas, o como propuso el compañero, que teníamos dos zonas de cizalla, una sola zona de cizalla, pero bueno, como dividida en zonas de menor y mayor deformación. En este caso tenemos dos zonas de cizalla, pero puedo dividirlas. Mire, fíjense, acá tenemos una zona de cizalla, no son paralelas. Tenemos una acá y otra acá. Ahí está. Vemos qué orientación tienen estos pescaditos. Miren, acá tengo uno que está muy bien rotado, ese de ahí. A mí me sirven los que están muy rotados y los que están más bien preservados, ¿no? Esos son los que tengo que buscar. Este está más preservado, ese chiquitito de acá. Esos son los que preservo, digamos, los que están preservados me indican la dirección de acortamiento y de extensión. Eso es lo que me indican los preservados. Y de los que están rotados, con el truquito del cable, me indican la rotación, ¿no? Cómo están rotados los núcleos. Los dos son válidos para saber, vayan pensando, a ver, yo ya marqué la zona de cizalla, ustedes me tienen que decir si la 1 es levógira o dextrógira, y lo mismo para la 2. Yo voy marcando algunos pescaditos, si se quiere. Algunas grietas de tensión, ¿no? Las de acá es más difícil de verlos. Creo que este es así. Es más difícil de ver los que están rotados, pero algo se ve. Ahí está. Y acá tengo este, bueno, este está perfecto. Bueno, ¿qué dicen? ¿La 1 es levógira o dextrógira? Dextrógira. Es dextrógira, a ver. Vamos a usar, parece que es más fácil para mostrarlo, es más fácil el tema este que hice con el cablecito. Vos decís que es dextrógira. O sea, esta es la orientación, oriento el cablecito paralelo a estas grietas de tensión, ¿no? Lo dibujo así. Y vos me decís que es dextrógira, ¿no? O sea, en el sentido de las agujas del reloj. Sí, quedó bien. El pescadito está bien orientado. Así que acá tengo el dextrógiro, es así. ¿Y la otra cómo es? ¿Dextrógira o levógira? ¿Qué dicen? Levógira. ¿Cómo? Levógira. Perdona que está ¿cómo? Levógira. Levógira. Entonces ahí oriento como los que están preservados abajo, y lo roto, levógira. Perfecto. Ahí está. Queda levógira. O sea que esta es levógira. Bueno, y entonces ¿a qué respondería esto? ¿Son dos eventos diferentes? No, lo que sucede es que es el mismo evento, pero es lo que se conoce, acá está, mira, acá tienen las zonas de movimiento, la dextrógira, la levógira, y acuérdense, yo siempre les voy a preguntar, no se queden con el cablecito, ¿no? Yo siempre les voy a preguntar las direcciones de extensión y de acortamiento, y cómo se relaciona eso con los esfuerzos. Esto es lo que se conoce como zonas de cizalla conjugadas. Si se acuerdan, cuando hablábamos de fracturación, veíamos la clasificación de fallas de Anderson,
y veíamos la clasificación de fallas de Anderson, que está acá. Decíamos que, bueno, que las fracturas se generaban a 45 grados del sigma 1 y que en conjunto teníamos un conjunto de fallas conjugadas, ¿no? No solamente era uno, era este y este. Entonces, acá ojo al piojo, esto es importante, porque ¿eso qué quiere decir? Digamos, si tenemos estas zonas de cizalla conjugadas, ¿no? Eso quiere decir que para cada una de ellas, para cada zona de cizalla, internamente voy a poder definir una dirección de acortamiento y de extensión. Acá me resulta más fácil poner las direcciones de acortamiento, las voy a poner en negro. Acá, estas son las direcciones de acortamiento. Las hago paralelas a las venas de tensión. O sea que para cada zona de cizalla en particular, voy a tener diferentes direcciones de acortamiento y de extensión, ¿está bien? Y diferentes, en definitiva, los esfuerzos adentro de las zonas de cizalla se van como a distribuir de manera diferente, que tiene que ver con el movimiento de estas zonas de cizalla, ¿no? Con el movimiento que tienen estas zonas, el desplazamiento que tienen estas zonas de cizalla. Pero yo podría medir una dirección regional. O sea que cada zona de cizalla va a tener una dirección. Tengo la zona de cizalla A y la zona de cizalla B. Internamente mido direcciones de acortamiento y de extensión. Pero la dirección regional, que es a la que responden las dos en conjunto, van a ser: esta es la dirección de acortamiento correspondiente al esfuerzo sigma 1 y la dirección de estiramiento correspondiente al sigma 3. Así que bueno, acá tengo deformación, son las fallas, los esfuerzos que yo interpreto, el análisis dinámico, deformación, que son las zonas de cizalla, y esta es la interpretación dinámica con respecto a los esfuerzos que le dieron lugar. Y hasta ahora, bueno, yo cortaría acá. ¿Qué dicen? Así que para la clase que viene, el viernes, arrancamos viendo ejemplos de Boudinage. Esos dos ejemplos que yo les pedí, si quieren organícense a ver quién me los manda por mail y yo los muestro, o si no, mándenmelos todos los que quieran, o las que quieran, mándenme por mail y que yo después elijo un par para mostrar. Y después lo dejo incorporado en el PDF. ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, bueno, nos vemos directamente el viernes a las 13 horas. Bueno, hasta el viernes, Mati. Dale, genial, profe. Viernes, Matías. Bueno, nos vemos. Yo tengo una duda antes que termine. Gracias. Sí. Sobre las inclusiones. Era, digamos, sobre las... Cuando yo tenía, por ejemplo, se me instruía un dique, por ejemplo, perpendicular al dique, yo siempre voy a tener los sigma 3.